es un libro que marcó a la nación de Israel de una forma muy, muy profunda. El libro de Deuteronomio representa tres predicaciones que el pueblo de Israel escuchó de un hombre que fue uno de los hombres más trascendentes, más importantes de toda la historia de Israel. Moisés, siendo ya un anciano a punto de morir, en sus mensajes de despedida a la nación de Israel, va a predicar los tres sermones tal vez más inolvidables de la historia. Tres sermones llenos de emociones, sermones llenos de recuerdos, sermones llenos de palabras de apelación que tenían un llamado muy especial, específico para la nación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Esos mensajes fueron no solamente emotivos, pero fueron usados por Dios para alentar el corazón del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel tenga el coraje para entrar a la tierra prometida y vivir por fe esta etapa crítica. Y dejó una marca para siempre en la nación de Israel. Y muchas veces, cuando la nación de Israel en el futuro había perdido el rumbo, el libro de Deuteronomio fue un libro que se leyó frente a toda la nación y Dios usó las palabras de este libro para volver a despertar el corazón del pueblo, para volver a aclarar su visión, que entiendan quiénes son, cómo deben vivir, cómo debe ser su relación con Dios. Fue un mensaje tremendo. Pero el libro de Deuteronomio se caracteriza por un principio muy, muy importante. El libro no fue solamente dado para emocionar al pueblo. No fue estos mensajes dados solo para que el pueblo se acuerde de algo, como si fuese a hacer una repetición simple de las cosas que habían pasado. No es un libro de historia solamente. El propósito de todo el libro es guiar al pueblo a una decisión. Acá es donde está apuntando Moisés. Cuando él termine esta serie de predicaciones, él va a llamar al pueblo de Israel a una gran decisión. Una decisión trascendente, una decisión que va a marcar el futuro de la nación de Israel. Todos tomamos decisiones cada día. Hay decisiones cotidianas y hay decisiones muy importantes. Hay decisiones que marcan toda tu vida. Hay veces donde vos no sabés que ese día va a ser el día de la gran decisión. Hay otros momentos donde vos te preparás por mucho tiempo. Por ejemplo, para el momento de la boda. Parece sí acepto. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas evaluaciones? ¿Cuánto esa relación se dio para ese momento? Porque este momento para el que te estás preparando es el momento para decir algo, tomar un compromiso que va a marcar toda la vida. Así que son decisiones muy importantes. Pero esta decisión era mucho más importante que todas estas otras. Esta decisión iba a marcar el futuro de esta nación. Iba a marcar si esta nación iba a perecer o iba a disfrutar de las bendiciones eternas de Dios. Así de drástica era esta decisión. Esta decisión iba a tener un gran impacto. El capítulo 11 de Deuteronomio no es el final del libro, pero es el final de la primer parte de este segundo sermón. En el segundo sermón, en la segunda predicación, Moisés está explicando los 10 mandamientos, dijimos, ¿no? Y los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Están divididos, la primera parte, los primeros 4 mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Y los segundos 6 mandamientos, amar al prójimo. Así que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, Moisés está explicando qué significa amar a Dios. ¿Por qué es importante amar a Dios? ¿Por qué es importante mantener a Dios como el eje de toda tu vida? Y ahora el capítulo 11 cierra ese primer punto. Y como un buen predicador, al terminar el primer punto, Moisés va a hacer una gran apelación, una aplicación. Va a decir, ahora esto es lo que tienen que hacer con esto que escucharon. No es suficiente escuchar, ahora tienen que responder. El capítulo 11 tiene que ver con una decisión. La decisión que Moisés quiere que ellos tomen es la decisión de amar a Dios y de obedecer a Dios. Es una decisión en la que se tiene que involucrar todo el ser de una persona. No es una decisión que se toma a la ligera, no es una decisión que no se evalúa porque va a cambiar todo para mí.
pero es una decisión que no se puede postergar. Es una decisión que no se puede menospreciar, porque lo que vos decidas con esto va a marcar si vos vivís o morís. Va a marcar si tu vida termina en fracaso o si tu vida va a ser bendecida por Dios. Todo se resume en esto. Qué trascendentes son las decisiones. A veces no nos damos cuenta. Pero nosotros también tenemos que tomar esta misma decisión. Nosotros también tenemos que decir, ¿qué voy a hacer con Dios? ¿Lo voy a ignorar? ¿Lo voy a mirar a la distancia? ¿Voy a estar contento de que se sepa y escuche yo algo de Dios, pero sin nunca tomar un compromiso con Dios? Si estoy pensando así, la decisión ya la tomé. Mi decisión es no amar a Dios y no obedecer a Dios, porque no hay términos medios. Y vos tenés que saber qué significa tomar esa decisión. Pero si vos tomás la decisión de amar a Dios, esa es la mejor decisión que podrías tomar. Esa es la decisión que va a llenar tu vida de sentido, que va a tener la mano de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, y va a tener el fruto eterno. Y eso es lo que Moisés le va a decir al pueblo acá. Tienen que decidir. Es la decisión más grande de todas las decisiones. Ese sería el tema del que vamos a hablar hoy. La decisión más grande de todas las decisiones. Y vamos a leer el capítulo 11 y vamos a mirar 3 temas que Moisés va a desarrollar en relación a esta gran decisión. Empezamos en el versículo 1 diciendo así. Recuerden, acá Moisés va a cerrar toda la primera parte del amor a Dios. Y por eso lo comienza con esta conclusión de la manera que esperarías. Amarás, pues, a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, y a sus caballos y a sus carros. Cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortalizas. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y regarás y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni haya ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestras manos,
y serán para frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y terror de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y pueden percibir este llamado de Moisés a una decisión. Al final del pasaje de hoy, Moisés termina con esas palabras, diciendo, delante de ustedes están. Hay dos caminos, están en una encrucijada y hoy deciden. Y les digo a dónde llevan esos caminos. Esa es la decisión a la que ellos se enfrentan. ¿Qué van a hacer con Dios? Esta decisión no tiene que ver con asociarse con un pueblo, porque ellos ya son parte de Israel. Esta decisión tiene que ver con cómo van a relacionarse con Dios. ¿Van a amar a Dios y van a obedecer a Dios y van a servir a Dios o no? Esa es la decisión que van a tomar. Así que lo que Moisés va a hacer es una apelación. Moisés, ya sabemos lo que él quiere que decidan, ¿no? Ahora les toca a ellos decidir. Moisés quiere que ellos sí decidan amar y obedecer a Dios. Así que la apelación está dividida en tres partes. La primera vamos a resumirlo con esta expresión. Moisés le va a decir, elige el amor y la obediencia, porque Dios siempre castiga el pecado. Elige el amor y la obediencia, porque Dios siempre castiga el pecado. O sea, elegir la rebeldía nunca va a producir un buen resultado. Esto es la regla. Y eso es lo que va a mostrar en la primera sección. Elige el amor y la obediencia, porque Dios siempre castiga. Él es el que manda, Él es el que rige todo el mundo. Así que comienza el versículo 1 de esta manera. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Como te imaginas, empieza con lo que Moisés dice que deben hacer. Amar a Dios. Amar a Dios es el centro de toda su vida. El amor y la obediencia van de la mano. El amor produce obediencia. Nadie puede decir yo amo a Dios y no guarda sus mandamientos, dice en Primera de Juan. El amor y la obediencia van de la mano. Y Moisés le dice, esto es lo que deben hacer. Y ahí empieza el argumento en el versículo 2. Y comprended hoy, entiendan, abran la mente, escuchen con atención, comprendan hoy, porque no hablo con vuestros hijos. ¿A qué se refiere acá Moisés? Él le va a decir a esta gente, miren, yo no le estoy diciendo esto a sus hijos, se lo estoy diciendo a ustedes. Ustedes que estuvieron en Egipto y vieron todo el proceso hasta el día de hoy. Y vos decís, pero espera, Mati,
Matías, esta gente no es la que salió de Egipto, ¿no? Esta gente es la nueva generación. Todos los que antes habían salido de Egipto, todos murieron. ¿Y cómo es que Moisés le estaba hablando con estas palabras? Bueno, tenés que acordarte de la escena. Cuando empezamos el libro de Deuteronomio, yo te pinté el cuadro y te dije, bueno, la tierra prometida está ahí a la vista. Toda la nación de Israel está acampando al lado de la tierra, de la entrada a la tierra de Israel, de la tierra de Canaán. Y Moisés convoca al pueblo, pero el pueblo es muy grande, ¿no? Son 2 millones de personas. La imagen que tenemos que hacernos no es que está toda la gente ahí, sino que están los líderes ahí. Al final del libro, Moisés va a hacer una apelación que no va a quedar ninguna duda, que a quien le está hablando es a los ancianos de la nación de Israel. No sabemos cuántos había, pero esa nación entera no estaba así a la deriva, estaba bien organizada. Y había líderes que lideraban grupos dentro de la nación. Y lo que hizo Moisés fue tomar a estos hombres como los representantes de toda la nación. Y los juntó a ellos y les predicó a ellos. Así que esta predicación literalmente no la está escuchando todo el pueblo, la están escuchando los líderes que después se la van a transmitir a todo el pueblo. Por eso es que Moisés le está diciendo, miren, yo no le estoy hablando a sus hijos, porque sus hijos nacieron en el desierto. Ellos podrían decir que no saben, que no vieron, pero ustedes no, porque ustedes sí vieron. Ustedes vieron lo que pasó en Egipto, ustedes vieron lo que pasó en el desierto y ustedes vieron todos los 40 años de disciplina de Dios y hoy están acá. Así que ustedes que vieron, comprendan hoy, porque no les hablo a los hijos, comprendan el castigo de Jehová. Comprendan el castigo de Jehová. Ustedes son los que no tienen excusa para darse cuenta y reconocer que Dios castiga. Que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de este universo. Dios no va a ser burlado. Nadie se va a salir con la suya, por decirlo así. Dios es el juez final y Él castiga. Ahora, Él administra el castigo. No, en esta vida no vemos todo lo que Dios hace con el pecador. En realidad el juicio falta para que llegue todavía. Esta vida no es el infierno, esta vida no es el lugar de la justicia. En esta vida hay muchas cosas injustas si solo la mirás acá. Pero la justicia viene después. Y Dios no va a ser burlado. Dios castiga. Y hay suficientes evidencias en el mundo hoy para que digamos es verdad, Dios castiga. Acá Moisés va a dar 2 ejemplos. Va a mostrar el castigo de Dios a los egipcios primero. Y después va a mostrar el castigo de Dios a los israelitas. Porque el castigo de Dios es así. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios no tiene preferencias. El castigo de Dios es predecible. La ira de Dios es totalmente predecible. Él responde en juicio al pecado siempre. Por un lado, Dios castiga a personas que no le aman ni le temen. Dios castiga a personas así. Esta palabrita castigo tiene que ver, a veces en el Antiguo Testamento se usa para hablar del dolor que viene naturalmente por el pecado. Por ejemplo, en Proverbios 7:22 se usa esta palabrita castigo en este contexto. Mira, está hablando de un hombre que es seducido por una mujer, una mala mujer. Una mujer que lo atrapa con su seducción y lo termina llevando hasta la cama. Y este joven simple, ingenuo, es manipulado y manejado. A veces se ve al hombre como el manipulador, pero la Biblia ve a la mujer como la manipuladora. La mujer que parece ser manipulada por el hombre, en realidad el hombre se siente macho y se siente que él la domina, pero la Biblia, lo que demuestra la Biblia es que en realidad la que está dominando es la mujer. Está dominando al hombre por medio de su machismo y deseos, pero ella es la que está seduciendo y llevándolo a donde ella está queriendo llevarlo. Y esta mujer hizo esto con este simple y dice, bueno, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Este hombre está yendo a su propia muerte
Y vas ingenuo, como el buey que va caminando tranquilo, como caminando en el medio del campo, y ahí al frente le van a cortar el pescuezo. Así, como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el necio a las prisiones para ser castigado. El necio, el que es rebelde a Dios, el que no escucha el consejo, ¿dónde termina? En el castigo. Ese castigo no va a producir ningún bien para este hombre, solo el dolor. Porque el necio es una persona que dice los proverbios que aunque le castigues con látigo y abrojos, no se va a apartar la necesidad de él. Lo que estás teniendo acá es un hombre que sufre las consecuencias de su propio pecado y se usa esa palabrita, el castigo. Y Dios es así. ¿Por qué tenemos que amar y obedecer a Dios? Porque la gente que se rebela contra Dios, que está viviendo su propio camino, siguiendo su propio corazón, ¿ellos sufren o no? ¿O no lo vemos? ¿Qué nos quiere vender el mundo? Es un engaño. O sea, la inmoralidad te la venden, ¿no es cierto?, como el máximo placer. Hasta el punto, ¿no es cierto?, que la pureza es vista como algo que no trae placer. El engaño, la mentira, la infidelidad, eso es atractivo. Eso se disfruta. Totalmente depravado, ¿no es cierto? Totalmente fuera de foco. ¿Y a dónde lleva? A la destrucción. Dios castiga, Dios trae dolor y juicio a las personas que pecan. Esto pasó con Egipto, por ejemplo. Mirá cómo lo explica acá. Y dice, ustedes vieron el castigo, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón. ¿Se acuerdan? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón, no lo voy a dejar ir. ¿Se acuerdan, Faraón? Lo que tiene que hacer el pueblo de Israel es amar y obedecer. Y Faraón, ¿cómo responde a Dios? Dios le dice, ¿quién es Jehová? No voy a hacer lo que él me dice. Todo lo contrario, en vez de amar a Dios, desconoce a Dios. No sé quién es Jehová. En vez de obedecer a Dios, sigue su propio corazón y su propia rebeldía. ¿Y cómo le fue a Faraón? Le fue mal. Ustedes lo vieron, le dice Moisés. Es que nadie que se endurece contra Dios le va a ir bien, dice la Biblia. Nadie. Faraón es el gran ejemplo. Todo ese imperio, toda esa riqueza, toda esa grandeza, ¿de qué le sirvió? Todo fue destruido por Dios. Y así es el mundo rebelde a Dios. El ejemplo de Faraón es el ejemplo perfecto, porque ellos lo recuerdan. No solo Faraón, dice en el versículo 4, y lo que hizo al ejército de Egipto, y a sus caballos, y a sus carros. Cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos. No hay ejército que le pueda hacer frente al ejército de Faraón. Eran la potencia mundial. Dominaban el mapa ellos en su época. Y Dios los aniquila con agua. Claro, mucha agua, ¿no? Un mar que se les viene encima. Pero así es Dios. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede sentirse tan seguro como para no tener que amar a Dios y someterse a Él? El dueño de Mac, de Apple, que vende todos los iPhones en el mundo, el dueño de Coca-Cola, la gente más rica. Hay un mexicano que es uno de los más ricos del mundo también, ¿no? Esa gente, ¿pueden ellos estar seguros en donde están y pensar, yo no necesito? Todo eso, el ejército más grande del mundo, Dios los desvanece. Porque Él gobierna, Él reina. Y Él hizo que todo el ejército de Faraón muera y los destruya hasta hoy. Pero no solamente ellos vieron cómo Dios castigaba a Faraón. Ellos vieron cómo Dios los castigaba a ellos también. Mirá lo que dice en el próximo versículo, el 5. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto. Es que el castigo de Dios es esto. El castigo de Dios es la ira que Dios manifiesta contra el pecado de los egipcios y de los judíos. Ahora los judíos, ahora ellos pueden mirar el desierto y acordarse, Dios siempre castigó el pecado. Aún llamarme hijo de Dios no me libra del juicio de Dios si yo no amo y obedezco a Dios.
El pueblo de Israel lo puede testificar. Esos años en el desierto son el testimonio. Hay una diferencia entre el castigo de Dios a Egipto y el castigo de Dios a Israel. El castigo de Dios a Egipto es como el castigo al necio que va a las prisiones y va a sufrir las consecuencias de su pecado. El castigo de Dios a Israel es como el castigo de un padre amoroso que disciplina a sus propios hijos. La disciplina, Dios la planea para producir arrepentimiento y cambio y traer bendición. Es distinto. La persona sin Cristo muere y va al tormento eterno por su rebeldía. El Hijo de Dios es transformado, es purificado. Y aún si fuese a morir en esta vida, aún eso va a ser usado por Dios. Pero un día Él va a estar en gloria, en perfección, en santidad. Es diferente. Es como dice Deuteronomio 8:5, un poquito más atrás. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y este es el argumento que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Amen a Dios. Hoy decidan amarlo. Porque ustedes saben que Dios castiga el pecado. Ustedes lo vieron y lo ven en la gente rebelde a Dios. Ustedes lo vieron en la misma experiencia del pueblo de Israel. ¿Qué tanto castiga Dios el pecado? Pues es otra pregunta. Está bien, Dios castiga el pecado de los creyentes. Pero ¿cuánto? Si yo endurezco mi corazón y me cierro a Dios, ¿qué va a pasar? Soy hijo de Dios. De todas maneras, voy a ir al cielo, ¿no? Así que no puede pasar nada tan grave. Pero Moisés les recuerda lo que pasó en el desierto. Miren el versículo 6. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tierras y todos sus ganados en medio de Israel. Estos dos hombres se volvieron el ejemplo de Israel, comparémoslo como el ejemplo de Ananías y Zafira para la iglesia. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? ¿Se acuerdan qué pasa aun cuando alguien profesa ser de Cristo y vive una vida de hipocresía? ¿Se acuerdan lo que pasa? Viene el castigo. ¿Y qué castigo viene? La muerte vino. El castigo de Dios, está bien, es nuestro Padre, pero no lo desafíes. No le des lugar a tu corazón. No te permitas el pecado. No te permitas la dureza de corazón, porque Dios castiga y su castigo es severo. ¿Qué tan severo? Muchos de ustedes pueden dar testimonio de qué tan severo es el castigo de Dios. Gran dolor, grandes consecuencias. El pecado es serio. ¿Por qué debemos amar a Dios y obedecerle con todo nuestro corazón? Porque Dios castiga el pecado. El versículo 7 termina esta primera sección. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. En esa expresión, todas las grandes obras que Dios hizo, se está refiriendo a esto. Dios no es alguien que tomar ligeramente. Pero hay una segunda razón. Elige el amor y la obediencia a Dios. En primer lugar, porque Dios siempre castiga el pecado. Y en segundo lugar, elige el amor y la obediencia a Dios porque Dios siempre bendice a los que lo hacen. Dios siempre bendice a los que lo hacen. Si vos elegís ese camino, vos sabés a dónde va a ir ese camino, porque también podés mirar atrás. También podés escuchar de las promesas de Dios y saber que Dios trae bendición en la obediencia. El versículo 8 comienza con este tema. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, lo mismo que había dicho antes. Guardad esos mandamientos para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla. Fíjate esto. El poder de esta nación, el poder de Israel, no era la cantidad de soldados que tenían, ¿no? El poder de Israel no era la experiencia militar que tenían. El poder de Israel no era el armamento que tenían. El poder de Israel era
la obediencia de Israel y la sujeción de Israel a su Dios. Dios era el que iba a pelear por ellos. Así que la fórmula era fácil. Amen a Dios. Sean celosos por la obediencia a Dios para que tengan el poder para conquistar la tierra a la que Dios les envía. Tal vez no puede haber ejemplo más claro que la historia de la batalla de Jericó y después la que sigue, la batalla de Ai. No llegamos todavía ahí, pero dentro de unas semanas, en la historia de Israel, a nosotros nos va a llevar bastante tiempo, pero en Israel, en la historia que vamos siguiendo, acá están a punto de entrar a la tierra prometida, faltan un par de semanas y entran. Cuando entren, ¿a dónde van a ir? Primer parada, Jericó. Dios le va a dar las instrucciones. Totalmente ilógico. Tienen que caminar alrededor de la ciudad 7 veces, una vez cada día. El último día caminar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Cuando terminen de dar la 7ª vuelta van a gritar y las murallas van a caer. Y entonces van a entrar, van a matar a todos, van a quemar toda la ciudad, no van a tocar nada del botín. Y Dios se va a glorificar en la victoria que Él va a ganar contra la ciudad de Jericó, la ciudad más legendaria del mundo antiguo. La ciudad con las murallas más famosas hasta el día de hoy, porque no existe en el mundo antiguo ninguna ciudad con murallas más antiguas que Jericó. Y esas murallas Dios las iba a destruir con un grito. No era el grito, era el poder de Dios, ¿no? Dios le iba a dar la victoria. Claro, pero Dios le dijo a Israel, no toquen nada de todo el botín. Todo eso es anatema. Lo tenemos que consagrar a Dios, prender fuego a la ciudad, no se queden con nada. Y un hombre de todo el pueblo, llamado Acán, vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, lo agarró, lo guardó entre sus cosas, siguieron su camino. Es un solo hombre. Toda la nación de Israel obedeció. Un solo hombre. Es al fin solo 2 elementos. Quemaron todo lo demás. Bastante bien, ¿no? Bastante obedientes fueron. Pero hubo una desobediencia. Ahora el pueblo de Israel va a ir a conquistar la próxima ciudad, la ciudad de Ai. La ciudad de Ai, comparada con Jericó, no es nada. Es un trámite. Así que no vamos a ir todos a pelear. Junten ustedes unos cuantos y vayan y conquisten la ciudad. ¿Y qué pasó? Los mataron. Salieron corriendo. Y todos ahora están diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Si nosotros hicimos bolsa, todos los de Jericó, ¿por qué ahora perdimos? ¿Por qué lloran? Dice Dios. Hay pecado en la nación de Israel. Traigan, vamos a echar suerte. Y empiezan a ver dónde está el pecado. Llegó hasta Acán. ¿Qué hiciste, Acán? Bueno, vi, codicié y tomé. Lo mismo que Eva, ¿no? Bueno, ahora vas a morir por eso. Muere él, toda su familia, se queman todas sus cosas. Y ahora vamos a ir a pelear. Porque la fuerza de Israel es su amor por Dios y su celo por la obediencia. Ese es el poder de Israel. Para poder conquistar la tierra, esto es lo que está diciendo Moisés. Este es tu poder para hacerlo. No es el poder humano, es el poder de Dios que lo da a sus hijos cuando le aman y le obedecen. La fórmula es simple, pero seguimos fracasando. Nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué pasó? Dios me falló. Al final salió todo mal. Y espera, vamos a hacer algo, vamos a fijarnos qué hay escondido en tu tienda. Vamos a abrir el corazón. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a buscar la santidad. Y el Señor va a dar las victorias. El poder viene por medio de la obediencia. Para que seáis fortalecidos. En el versículo 9 aparece otro y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Dios a vuestros padres. La tierra dice que fluye leche y miel. La obediencia lleva a la bendición. Esto es lo que Moisés le está diciendo. Y ustedes lo saben, porque la tierra que Dios le promete es la tierra que fluye leche y miel. Ahí en Ezequiel, capítulo 20, versículo 6, se repite esta idea, se dice así, se los leo. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así
que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, Ezequiel 26. Tierra que fluye leche y miel, y agrega algo Ezequiel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ezequiel agrega esa expresión, porque esta tierra, donde Dios le está llevando, es una tierra que no tiene igual. Es una tierra especial. Ahora vamos a ver por qué es especial. No es especial porque las condiciones climáticas sean favorables. Es especial por el favor de Dios sobre esa tierra. Un favor que Dios puso para poder bendecir a Israel ahí en esa tierra. Cuando nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios, Dios nos promete darnos lo mejor del mundo. No hay nada que se compare, no hay ninguna oferta mejor que esta. Nada te va a dar más que Dios en el camino de la obediencia. En el camino de la rebeldía no va a haber nada bueno. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos creíste, Dios te prometió la mejor tierra, la mejor heredad. Y para que no se confunda, no estoy hablando de que Dios te va a dar una casa ni te va a dar un terreno, ¿sí? Porque hay cosas que son mejores que esas. Hay cosas que dice Pedro, la apariencia de este mundo pasa. Este mundo es una de las formas en las que Dios nos muestra su gracia. Pero Dios en sus planes tiene algo mucho más trascendente que eso. Y Él dice, la mejor tierra es para mis hijos. Si ustedes creen y obedecen, yo se las voy a dar. ¿Y qué tiene de especial esta tierra? Esta tierra, mira, dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Mira, tienen que entender que hay un cambio ahora. Cuando vos, antes de salir de Egipto, cuando eras esclavo de Faraón, le están diciendo, ustedes pensaban que la prosperidad de ustedes dependía de cómo ustedes trabajaban la tierra. Ahí dice, ¿no? En la tierra de Egipto, ustedes sembraban la semilla, regaban con el pie. Ahora se complica un poco regar con el pie, ¿no? Que gente antigua tenía ideas muy raras. ¿Cómo cuelgo la regadera del pie? Decía, ¿por qué no la usaban con la mano? Es que no es que regaban con la regadera. En Egipto, toda la zona es un gran desierto. Pero cruza el desierto un río, el río Nilo, el río más largo del mundo, que nace allá en Etiopía, en el gran lago Victoria, y corre por una zona tropical hasta llegar a este desierto. Como corren por muchas zonas tropicales, el río Nilo trae muchos sedimentos, palitos, ramitas, humus, ¿no es cierto?, de la tierra que acumuló. Entonces todo este río viene viajando desde allá. Creo que son 4 veces al año, ya no me acuerdo cuántas veces al año. Ahí el nuevo profesor de Mundo Antiguo nos puede responder la pregunta, el Titi. Pero el río se inunda. Cuando se inunda el río Nilo, toda la zona del margen del río se llena todo de agua. Cuando el río baja, todos esos sedimentos que el río trajo se quedan ahí y hacen que esa zona sea fértil, muy fértil. Si vos lo mirás en un mapita satelital, vos ves todo amarillo, que es el desierto, y ves una franjita verde que cruza todo el desierto, que ese es el río Nilo, y termina en el delta del Nilo, llegando allá al mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué hacían los egipcios? En toda esa franjita verde sembraban. ¿Y cómo sembraban? Lo que hacían era usar el agua que venía del Nilo y canalizarla para que cruce, ¿no es cierto?, por pequeños surquitos y que se meta en todo su terreno y riegue todas sus plantas. Entonces lo que hacían era, con el pie, machacaban las parecitas de tierra que hacían que el agua cruce y entre y riegue todos sus cultivos. Entonces regaban con el pie, esa sería la idea, ¿no es cierto? Ellos armaban los surquitos por los que cruzaba, iban con herramientas y con el pie lo iban terminando. Así que iban regando con el pie. Bueno, dice así, miren, en la tierra de Egipto, ustedes veían que la prosperidad de qué dependía. De ese trabajo, de cuánto siembro y de cuánto riego, porque yo ya sé que es estable. Siempre viene el agua, siempre viene el mismo caudal, yo logro usarla para mi beneficio y crece y tengo lo que tengo. Muy estable la vida de Egipto, basada en ese cultivo. Pero esta tierra donde vos vas no es así. No está el río Nilo, no es un gran desierto, es otra cosa.
esta tierra es una tierra de montes y vegas. Hay montañas y hay valles en medio de estas montañas. Así es toda la tierra. Entonces se va a complicar hacer surjitos en ese territorio. No vas a poder hacer subir el agua arriba de la montañita. No funciona ahí eso. ¿Y cómo funciona ahora? Bueno, en esta tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo. El cielo envía el agua. El agua hace crecer todo. Se vuelve un gran paraíso porque el agua del cielo viene en el tiempo oportuno. Justo cuando la planta la necesita, cae el agua, la planta crece. Cuando la tierra está muy dura y se necesita agua para ablandar la tierra y poder labrarla, llega lo que se llama la lluvia temprana. Y en esa lluvia temprana se labra. Cuando la planta ha crecido y necesita ese último golpecito de agua para cargar el fruto antes de la cosecha, llega la lluvia tardía. Y entonces la lluvia temprana y la tardía va a llegar en el momento que la necesiten y sus cultivos van a crecer. Entonces todo depende del cielo. El cielo, todas las bendiciones para Israel vienen del cielo, porque el cielo hace que caiga el agua hace que crezcan las plantas y ellos tengan todo lo que necesitan. Así es diferente. No depende del pie, depende del cielo, de la lluvia, de lo que Dios va a dar. Y por si quedó alguna duda, lo agrega en el próximo versículo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Miren, ahora las cosas cambian. Ahora la dependencia en Dios es lo que enriquece la vida de estas personas. Dios envía la lluvia, Él cuida. Ahora, ¿qué podría haber mejor que eso? Depender de un río que viene siempre en su caudal, o depender del Dios que controla la lluvia y que hace que todo se inunde y que todo florezca con su poder. Claro, esto es una gran bendición. Pero se imaginen a estos judíos decir, no, a mí no me gusta esperar en Dios, porque yo no sé si va a llover o no. Yo lo que prefiero es el río, porque yo ya sé que viene. Dios dice, no, eso se terminó. Ahora van a una nueva tierra. En esta nueva tierra es así. Es la única forma de vivir en esta tierra. Es la tierra de la que yo cuido. Por eso es importante amar a Dios y obedecerle. Porque todo depende de Él. ¿Sí? Él es el que cuida. Él es el que da. Y Él da a sus hijos que le aman y le obedecen. Así que esta es la dinámica. El pueblo ama a Dios, obedece a Dios. Dios cuida de la tierra, bendice al pueblo grandemente. Por si todavía no hiciste la conexión, esa es nuestra vida también, ¿no? Lo que era antes de Cristo y ahora en Cristo. Nuestra vida es una vida que depende de la gracia de Dios, que cuida, que promete, que sostiene. No quiere decir que no tengo que trabajar, no quiere decir que no me tengo que esforzar, pero ahí no está mi confianza. Yo no dependo del trabajo. Yo no me afano cuando el trabajo se pone en riesgo. Yo dependo en el que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo dependo en el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva y todo perfecto. Yo espero en Él. La lluvia. ¿Y qué va a pasar? Falta una semana para la cosecha. ¿Lloverá este año? ¿Llegará la lluvia tardía una vez más? Espera, Dios lo prometió, ¿no? Él dijo, amame, obedeceme. Yo cuido de esta tierra. Mis ojos están todo el año sobre esa tierra. Mirá, dice más adelante. Si obedecieres cuidadosamente, ¿viste ahí la expresión? Si obedecieres cuidadosamente, ¿qué nos toca a nosotros? Ocuparnos de una sola cosa, obedecer. Y obedecer con celo, con cuidado. Ahí en el Salmo 119, versículo 4, dice así. Si anotás Salmo 119, versículo 4, dice así. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El salmista entendió esta expresión. Cuidadosamente, muy guardados los mandamientos de Dios. No permitas a tu mente
el pensamiento que habría algo mejor fuera de los mandamientos de Dios. Guardalos con diligencia. Tú mandaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuanto atendiese a todos tus mandamientos, dice el salmista. Mi vida no encontraría fracasos si tus mandamientos fuesen a ser el todo para mí. Si yo los seguiría con fidelidad. Ese es el punto de la vida cristiana. Y esto es lo que Dios le demanda a Israel. En el versículo 16, bueno, ahí sigue hablando de la lluvia temprana, la tardía, la que Dios le iba a dar. Él va a dar la hierba que va a venir, o sea, todo lo que va a comer el ganado, y el ganado va a comer también, y ellos se van a comer al ganado, y van a disfrutar de todo el fruto de esa lluvia. Y el versículo 6 dice así: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe. La palabra infatuar no es muy común. Diccionario. La palabra infatuar, se dice el diccionario, es volverse fácilmente engañable, seducido o convencido. Un corazón que se infatúa es un corazón que se vuelve fácil de engañar. Lo que dice Dios entonces es: tené cuidado que tu corazón no se vuelva en ese corazón. Porque el engaño está cerca, te rodea. Va a haber vecinos, en nuestro caso, familiares, va a haber programas de televisión, todo a tu alrededor. El engaño está ahí. Lo que vos necesitas es un corazón que no sea fácilmente engañable. Qué terrible es esto. Porque nuestro corazón es fácilmente engañable. Es engañoso y perverso. ¿Quién puede guardar el corazón para no ser engañado? Pero esto es lo que Moisés le está diciendo al pueblo, ¿no? Está diciendo: tu corazón no tiene que dejarse engañar fácilmente. Esta palabrita, infatuar, aparece en otra historia. Aparece en la historia de Sansón y Dalila. ¿Se acuerdan de la historia? Sansón, famoso por su fuerza, ¿no? Uno de los jueces de Israel. Y Dios le dio la fuerza para ser el libertador para Israel, pero él era un hombre sensual, era un hombre que le importaba satisfacer sus deseos, no tenía temor a Dios. Era un hombre que confiaba en su gran fuerza y no cuidaba diligentemente de obedecer la ley de Dios, porque él era un nazareo. Y como un nazareo, por ejemplo, no podía tocar animales muertos. Y el día que en la panza de un león muerto las abejas habían armado un panal, este hombre fue al león podrido, agarró el panal y se comió la miel. Vos decís: ¡qué asco! Pero nosotros espiritualmente muchas veces pensamos de la misma manera. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y estamos dispuestos a caer hasta lo más bajo para disfrutar de la dulzura en medio de la podredumbre. ¿Sí? Esa es la vida muchas veces ingenua a la que nos lleva el pecado. Pero así era Sansón. Era un hombre sensual. Entonces el hombre de Sansón un día dice: me quiero casar con una filistea. Para él dicen: no hay suficientes judías, te vas a casar con una de ellas. Insistió, me iba a casar. Termina en desastre todo, la boda. Y de repente al final de su historia, ¿se acuerdan la historia con Dalila? Esta mujer con la que él empieza una relación y él la amaba mucho a esta mujer. Y perdía la cabeza cuando estaba con esta mujer. Y esta mujer era de los enemigos. Y Sansón está ahí sin darse cuenta que ella está arreglando con los enemigos cómo matarlo a Sansón. Entonces los enemigos la presionan a ella y ella se siente presionada y dice: bueno, está bien, voy a sacarle la información. ¿Qué información? La información era cuál era la fuente de su fuerza. ¿Cuál es la fuente de la fuerza de Sansón? ¿Y cuál era la fuente de la fuerza de Sansón? Bueno, el pelo, diríamos, porque cuando le cortaron el pelo perdió la fuerza. Pero yo te diría, hay algo más profundo que el pelo. Es la obediencia. ¿Es Dios está con él o no está con él? Pero en el momento que él se corta el pelo, él pierde la marca de lo que un nazareo era. En ese tiempo un nazareo se conocía por el pelo largo, porque una de las reglas era que no se cortara el pelo. Y él ahora está menospreciando la ley de Dios
para seguir sus propios deseos. Y él, manipulado por esta mujer, es engañado. Su corazón es infatuado. Él es vulnerable. Lo dominan sus deseos, y cuando te dominan tus deseos, estás a la merced de tus enemigos que te quieren destruir. Este es el peligro que Moisés habla. No dejes que tu corazón se infatúe. Cuida tu corazón. Manténelo firme en tus convicciones. No le des lugar a los pensamientos que el enemigo podría usar para desviarte a la idolatría, que es lo próximo que dice, ¿no? No dejes que tu corazón se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y os inclinéis a ellos. Ahí es donde vas a seguir. Y si llegás ahí, ¿qué va a pasar? Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la tierra que os da Jehová. ¿Viste qué sutil? Un corazón abierto, un enemigo al acecho, que seduce. Y ahora yo dejo de amar a Dios y servirlo a Él, y ahora empiezo a servir a dioses falsos. Dios ahora ya no manda más la lluvia. No solamente no manda más la lluvia, ahora Dios se vuelve mi enemigo. Dios me va a destruir. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, amar a Dios, obedecerle, es el todo. No hay nada más importante que eso. Cuiden su corazón. Este es un llamado para el creyente hoy también. Cuida tu corazón. Hay veces donde nadie más sabe lo que hay en tu corazón. Hay veces donde vos podés ocultarlo, podés disfrazarlo. Pero lo importante es cuidar ese corazón. Parte de cuidar el corazón es exponerlo. Es contarle a otro lo que está pasando dentro de tu corazón. Es pedir ayuda. Es gritar auxilio. Antes de que Dios te destruya. Antes de que sufras todas las consecuencias de un corazón que se desvía. Guarden el corazón. Entonces, elige el amor y la obediencia porque Dios castiga el pecado. Segundo, elige el amor y la obediencia porque Dios bendice a los que lo hacen. Si vos elegís el amor y la obediencia, Dios te va a bendecir. Así funciona la vida. Esta es la tierra prometida, la tierra que bebe la lluvia del cielo. En tercer lugar, el último, elige el amor y la obediencia porque Dios te hace responsable frente a estos caminos. El camino que sigas no es casualidad. No podemos culpar a nadie más por esto. No son las circunstancias, no son las personas a mi alrededor, no es la dificultad que hay, es algo personal. Dios te hace 100% responsable a vos. Él dice, a vos te toca elegir. Arrancamos todo el estudio diciendo, hay decisiones que tienen mucha trascendencia. Hay momentos donde estás parado en una encrucijada, hay dos caminos frente a vos. Y tenés que elegir qué camino seguir. En este momento, los dos caminos son estos: amor y obediencia. O no cuidar mi corazón, no proteger la búsqueda de la obediencia a Dios y dejar la puerta abierta para la influencia de los pueblos idólatras que viven en la tierra de Canaán o los que te rodean a vos. Esos son los dos caminos que vos vas a elegir. Pero vos sos responsable de ese camino. En Isaías capítulo 3 hay un texto que ilustra o muestra la trascendencia de estas decisiones. Dice el versículo 10: decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero viste esa primera palabra, díganselo. A partir de ahí, los dos caminos están frente a ellos. Pero ustedes díganselo. Y esto es lo que está haciendo Moisés. Moisés está a punto de salir de la escena. Él va a morir. El pueblo va a quedar. Pero ahora Moisés, ¿sabe lo que va a hacer? Decírselo. Le va a decir, estos son los dos caminos. Y en el versículo 26 se los dice de esta manera. Isaías capítulo 3, versículo 10, leí recién.
el 10 y el 11. Volvemos al versículo 26, Deuteronomio 11, 26, dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Estos son los dos caminos: bendición o maldición. Fíjate que no hay términos medios. Bendición tiene que ver con el favor que Dios va a dar. Tiene que ver con la lluvia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las promesas, tiene que ver con la victoria sobre los enemigos, todo eso. La bendición viene. La bendición viene por seguir. Dice, si oyereis los mandamientos. Oír ahí no significa solamente escucharlo, ¿no? Oír tiene que ver en el sentido de oír y someterme, obedecer. El Nuevo Testamento está plagado de estos versículos para la iglesia, donde habla de la obediencia es la que trae la verdadera bendición. Dice Jesús que habéis oído estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El obedecer es lo que trae la bienaventuranza, no el saberlo, no el haberlo escuchado muchas veces, no el haber ido a la iglesia desde chico, es la obediencia. Eso es lo que va a traer la bendición. Textos como Santiago, ¿no es cierto?, capítulo 1. No seas como el hombre que mira, se va y se olvida, sea hacedores de la palabra. Y Santiago habla de que el que no hace la palabra se autoengaña. Es una persona que vive en una mentira. Él se cree una vida espiritual que no existe. Porque no es un hacedor, no hay acción, no hay obediencia, no hay celo por cumplir los mandamientos de Dios. Entonces no hay verdadera vida espiritual. Santiago habla de la fe falsa y la fe verdadera. La fe verdadera es la que produce frutos, es la que lleva a la obediencia. Eso es la fe verdadera. La bendición viene con la obediencia. Por el otro lado, usa esta expresión, la maldición. Maldición es una palabra muy dura, ¿no? ¿Dios te maldeciría? ¿Vos te imaginás que el pastor se para acá adelante y te diga, vos sos un maldito? ¿Te imaginás que te lo diga de esa manera? No, Dios nunca haría eso. Pero ¿sabes lo que Moisés está diciendo? Exactamente eso. Ustedes son benditos si obedecen. Si no obedecen, son malditos. ¿Malditos qué significa? Hay una maldición sobre tu vida. El Dios soberano, el que rige todo el universo, dice que te va a destruir. Y viene en camino la destrucción. Estás bajo la maldición de Dios. El Nuevo Testamento usa estas palabras también. En Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús está hablando de cómo va a ser al fin de todos los tiempos cuando Él divida los salvos de los no salvos. Y cuando los no salvos se acerquen y le digan, pero nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, pero mirá la palabra que usa. Versículo 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios diciéndole a estas personas, malditos. Maldito significa la maldición está sobre ustedes. El juicio de Dios, el tormento está sobre ustedes. Y esta es la división que el mundo hoy enfrenta. Están los benditos y están los malditos. Están los que tienen la bendición de Dios en el sentido de que tienen las promesas de Dios. Y están los que están bajo la ira de Dios, bajo su juicio. Es una palabra muy dura, pero Moisés se la está diciendo al pueblo porque los quiere hacer reaccionar. Delante de ustedes está la bendición y la maldición. ¿Qué camino estás vos? ¿En qué camino estás vos? ¿Estás en el camino de la bendición o de la maldición? La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Después Moisés anticipa el día en que ellos van a entrar a la tierra, y cuando entran a la tierra, Moisés dice, lo primero que tienen que hacer es hacer una representación de esto. Van a ir al lugar donde está el monte Ebal y Gerizim.
El monte Ebal y Gerizim están en el centro de la tierra de Canaán, casi directamente cruzando de la zona en donde están ellos acampando en este momento. Después de la conquista de Jericó y de Ai, ellos tienen que ir a este lugar y hacer un símbolo. Se van a parar, hay dos montañas. Las montañas no son como el Aconcagua, son pequeños cerros. Y en el medio de estas dos montañas hay un valle donde toda la nación de Israel se tenía que parar. Y Moisés no iba a entrar, Josué tenía que hacer a todo el pueblo de Israel mirar al monte Gerizim y decir, miren ese monte representa la maldición de Dios. Dense vuelta, miren ese monte representa la bendición de Dios. No pueden ir a los dos a la vez. Tienen que elegir hoy en qué dirección van a ir. ¿Van a ir al monte Gerizim o van a ir al monte Ebal? Es algo muy gráfico, muy simple para entender, muy trascendente. Una decisión. Y Moisés prepara todo el escenario para esa decisión. Moisés era muy pedagógico. A veces nosotros usamos otras expresiones, ¿no es cierto? Levanta la mano, tira el palito. No tengo nada en contra con esas muestras. Y no tengo nada en contra porque Moisés usaba estos símbolos. Moisés le decía, bueno, el que elija, para que elegir, vengan a este lugar, párense en este lugar, miren para este lado, decídanlo acá. Las decisiones son trascendentes. Las decisiones marcan la vida de una persona. Y las decisiones muchas veces necesitan la claridad en la mente para darte cuenta de lo que estás decidiendo. Y acá Moisés los va a parar a todos en ese valle. Y le va a decir, dense cuenta de lo que están decidiendo. Están decidiendo en qué dirección van a ir y lo que van a recibir. Así que, ¿cómo cerramos todo esto? Les digo cómo cierra todo esto para el pueblo de Israel. Si yo estaría predicando este mensaje en la época, en la nación de Israel, yo lo cerraría ahí. Lo cerraría diciendo, obedezcan y van a tener bendición, desobedezcan y van a tener la maldición. Pero no estamos en esa época y hay un detalle importante que se podría haber pasado por alto, está en el pasaje. Moisés habló del corazón. ¿Cómo voy a obedecer si tengo un corazón propenso a rebelarse contra Dios? Cuidá que tu corazón no se infatúe, que no sea pronto a ser engañado, pero mi corazón es propenso a ser engañado. Es engañoso y perverso mi corazón. Si todo depende de mi obediencia, entonces estamos en graves problemas. Quiero terminar con un pasaje del Nuevo Testamento, en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. El versículo 10. Así que el pueblo de Israel ahora piensa esto. Somos el pueblo de Dios, tenemos la ley de Dios, así que tenemos que obedecerla. Claro, fracasan y Dios los castiga. Y después del más grande fracaso de la historia de Israel, cuando fueron todos deportados y estuvieron al punto de ser aniquilados, y después que fueron traídos a la tierra de nuevo, el pueblo de Israel está pensando, ¿por qué nos pasó todo esto? Nos pasó esto por no obedecer suficiente. Así que tenemos que esforzarnos más para obedecer. En el pueblo de Israel surgieron hombres que empezaron a decirle al pueblo de Israel, miren, no solo en las leyes de Dios, tenemos que tener más leyes para asegurarnos de no desobedecer. Y empezaron a crear todo un sistema de regulaciones y leyes que iban mucho más allá de las leyes de Dios, para que el pueblo no peque y sean destruidos todos de nuevo. Pero el problema es este, ellos podían poner leyes, pero no podían cambiar los corazones. Y se volvió en todo un grupo de hipócritas. Los fariseos nacieron ahí en el tiempo del silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo este grupo de personas que tienen celo por la ley porque piensan que ellos pueden obedecer la ley. Y toda la nación de Israel que los escucha a ellos predicar todo el tiempo, piensan eso. Piensan, para agradar a Dios tengo que esforzarme. Porque si yo lo obedezco me va a venir bendición, si lo desobedezco me va a venir maldición. Que en parte es cierto, pero hay otra parte, yo no puedo obedecer. ¿Y entonces qué hago? Y acá viene Pablo y le dice esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Mira, si vos querés agradar a Dios por las obras de la ley, ya te digo, ¿qué elegiste? Elegiste la maldición. Si no, yo quiero la bendición. Pero no vas a ir en esa dirección. Lo sé. Porque tu corazón no es capaz. Sos esclavo de tu pecado. Estás bajo maldición. Sos un maldito, ¿no es cierto? O sea, estás bajo la maldición de Dios y vas a terminar en el tormento eterno. Si vos pensás que podés agradar a Dios con tu disposición y tu determinación, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En dónde está escrito esto? Lo que estamos leyendo en Deuteronomio. Pablo también leía Deuteronomio, ¿no? Pablo dice, está escrito que el que no obedece todo, ¿qué va a pasar? Maldito. Entonces, si vos te propones y si vos decís, voy a agradar a Dios obedeciendo todo, te doy una noticia, estás maldito. Porque no vas a poder obedecer todo. Y una cosa que no obedezcas, ya estás bajo la maldición. Porque la maldición es esa. Si no obedeces todo, estás bajo la maldición. Bajo la maldición. Entonces, ¿cuál es la solución? Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. No por la obediencia a la ley, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley dice, si vos obedecés vas a vivir. Si desobedeces estás bajo maldición. Pero la ley de la fe dice otra cosa. Si creés vas a vivir. Si vos decís voy a seguir la ley, no hay esperanza. Maldito. Entonces lo que necesitas es la fe, dice Pablo. ¿Pero qué fe? Dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Lo que pasó fue esto. Yo estaba bajo la maldición. Cristo tomó mi lugar bajo la maldición. Vos decís, Cristo maldito. Pero dice, maldito todo aquel que es colgado a un madero. Claro, Cristo estuvo bajo la maldición, bajo la ira de Dios. Todo el peso de nuestra culpa estuvo sobre Él. Y Cristo sufrió todo eso para que entonces nosotros que ahora estamos en Cristo podamos ser librados de la maldición de la ley. Ser salvados por su gracia. Entonces, ahora vos decís, todo lo que me predicaste entonces hasta ahora no sirve de nada. Porque mira, te pasaste una hora diciéndome que yo tenía que obedecer. Y si obedecía a mi vivir bien, si desobedecía a mi vivir mal. Y eso es verdad. Pero hay otra verdad. Vos no podés obedecer. Tu única esperanza es que la obediencia de Cristo sea lo que se acredite a tu cuenta. Cuando la obediencia de Cristo se acredita a tu cuenta, ahora la vida del Hijo de Dios sigue siendo una vida de obediencia. Porque ese fue el plan de Dios. Bendecirte por medio de la obediencia. Pero ahora tu salvación no depende de la obediencia. Porque tu salvación es garantizada por la obediencia de Cristo. Pero ahora el Hijo de Dios es el que obedece. Es el que vive en la vida de la bendición, en el campo de la obediencia, viviendo de toda la manera que veíamos antes. Cristo cumplió la ley, no abolió la ley. Nosotros cumplimos la ley en los méritos de Cristo y por el poder de Cristo en nosotros vivimos una vida de obediencia a la ley. Así que ¿cómo te tenés que ir hoy? Tenés que pensar así. Las demandas de Dios son imposibles para mí. Mi corazón es malo, es perverso. Yo debo obedecer todo, pero no puedo. Pero hay un Salvador que lo hizo por mí. Yo creo en Él. Él me perdona mis pecados. Y ahora yo puedo vivir una vida de obediencia a Él. Una vida donde yo le ame y le obedezca a Él. Para mi bendición eterna. Y para mi bendición presente. Es eso lo que te define a vos. Sos vos ese. ¿Estás vos bajo la bendición o bajo la maldición? Es la decisión que hay que tomar. Y es la decisión en la que hay que mantenerse. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, escuchamos estas palabras y sentimos el eco de la voz de aquel anciano predicar en esa llanura frente a este pueblo. Y con una voz clara
hablarle al pueblo de esa gran decisión. Y nosotros estamos acá, lejos de esa época, pero seguimos escuchando ese mismo mensaje. Tú nos llamas a la vida de la obediencia. Ahora nosotros entendemos, es en Cristo que podemos tener la salvación para poder vivir la vida de la obediencia. Pero Señor, te ruego que nos ayudes a caminar el camino de la obediencia, a vivir demostrando, Señor, el poder de la obra de Cristo en nosotros, la salvación que hemos recibido. Obra, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Salva a los que todavía no han vivido ese poder, a los que todavía están bajo la maldición. Señor, sálvales. Ten misericordia, rescátales de la confusión, el pecado y la destrucción. Te encomendamos todo esto a ti. En nombre de Jesús, amén.